El doctor Gustavo Subía, fiscal penal, está con nosotros en Desayunos Informales. Esta noche, esta tardecita, va a presentar una conferencia titulada Penas de Papel en el Teatro Carlos Scheck, el ex Teatro del Centro, a las 7 de la tarde. Fiscal, en un tema en el que ha venido insistiendo y insistiendo a lo largo de este año, que es el de las opciones de alternativas de libertad que hoy tienen los condenados a prisión. Por insistente no me falta energía, pero el tema es que solo con insistir a veces no se obtienen los resultados y seguimos con muchos temas pendientes en el Parlamento. ¿Por qué ese título? ¿Por qué penas de papel? Porque la pena tiene una trascendencia real y tiene una trascendencia formal que es en el papel. En el papel tenemos penas que parecen acotadas a la realidad, pero luego hay una diferencia, pero enorme, entre lo que el juez estampa en el papel como pena y lo que la persona ya a esta altura considerada delincuente, porque está sentenciada, cumple. Entonces tenemos un doble sentido tan profundo que es una de las patas más de aquella mesa cuando nos preguntamos qué es lo que está pasando. Bueno, entre las cosas que están pasando, que yo insisto que hay que reformar, pero hablo solo muchas veces, es que no puede haber esa diferencia tan enorme. En el papel el juez, por ejemplo, estampa al momento de la sentencia 24 meses de prisión. Y en la realidad hay un 38% de personas que no cumplen un solo día de prisión. ¿Por qué? Un solo día de prisión. Por la letra chica, los beneficios excarcelatorios. La persona es procesada sin prisión, lo cual en principio podría ser aceptable. Con el nuevo código se va a que, excepto los casos más pesados, la persona tenga derecho a mantenerse en libertad hasta la sentencia. Perfecto. La persona es procesada sin prisión. Resulta que tenemos un tornillito ahí que se llama libertad condicional. La persona es procesada sin prisión, llega la sentencia, se la declara culpable y cualquier ser humano racional en este planeta dice, bueno, si llegó la sentencia y se la declaró culpable, esa persona va a pasar a pagar alguna sanción. Ahí en marche preso, ¿no? Pues no, pues no. Libertad condicional mediante el 99.9 de los procesados sin prisión no llegan a tener un solo día de condena. Entonces, me discuten. Últimamente, en este interín que no he venido a visitarlos a ustedes, me han dicho que generó pánico, me han dicho que desestabilizo el Estado de Derecho, que tengo graves problemas de comprensión, tendré que volver a la escuela, pero que alguien me refute las siguientes cifras. 35% en el año 2016 de procesados sin prisión, cuando llega la sentencia reciben el beneficio de la libertad condicional, no van un solo día. ¿Qué porcentaje recibe ese beneficio? El 99.9%. Y a su vez estamos hablando de otro problema anterior, que es el bajo porcentaje de delitos que resuelve la No, justicia tenemos perlitas, dan para hacer un collar de varias vueltas. O sea que ese 99% es de un mínimo porcentaje de los que resuelve la justicia. Capturamos el 6 o el 7%, o esclarecemos, más bien dicho, el 6 o el 7%. De los delitos denunciados. Por supuesto. ¿Por qué tan bajo ese porcentaje? Es un porcentaje tradicional en el Uruguay, más bajo que en algunos otros países. No soñemos con hablar de capturas de un 40%, ¿no? Eso en algunos países del mundo existen cifras cercanas al 40%, pero son pocos. Pero de todas formas, podemos sacarle lo que usted quiera. Me han dicho, y bueno, no todo lo que se denuncia es delito. Bueno, sí. No todo, pero generalmente la gente no se toma el trabajo de ir a la comisaría a hacer denuncias. Es más, muchos delitos no los denuncian. Y muchos delitos no los denuncian. Entonces, capturamos un 7%. De eso chiquitito que capturamos, la tercera parte más, no pasa un solo día. Hay otra tercera o casi mitad que pena de papel mediante, se le estampa 24 meses y cumple 3, 5, 7 meses, la tercera parte. Y del último porcentaje... Ahí cuando es el delito es excarcelable. ¿No? Esos son los delitos excarcelables. La persona tiene derecho a recibir la libertad provisional, entonces va unos meses y luego recibe el beneficio. Cuando está fuera, que ya ha salido, llega la sentencia y, por supuesto, a esa persona, con más lógica, porque esa estuvo por lo menos algo adentro, no se la reinstala a prisión. ¿Y el otro tercio? Con más lógica, pero cumpliendo una tercera parte. Ajá. Y el último, diría yo, un 25%, un 20%, son los delitos pesados. ¿Usted eliminaría la libertad provisional?
La libertad provisional, no, lo que eliminaría es la libertad condicional. La primera de la que hablaba. La condicional, que en el Parlamento, para el nuevo código que se viene, está prevista en un grado aberrante, a mi juicio, la libertad condicional para el nuevo sistema, y no se deroga. Creo que la última vez que estuve por acá, hace unos meses, les decía, hablo con representantes nacionales, me dice, está a punto. En senadores había en comisión ya llegado a un acuerdo para la derogación, pero ahora no se concreta. Nos faltaba el tercer tercio, lo más pesado. El último o el cuarto, un 20%, una cosa así. Los más pesados tienen beneficios, anoten, a redención de la pena de 1/3 por trabajo o estudio. Tienen beneficio a la libertad anticipada, tienen beneficios a las salidas transitorias. Entonces, el último, el núcleo pesado, y les decía que en esas últimas discusiones que tenían estos últimos días, ese núcleo pesado, ahora en el año 2016, la Corte de ese núcleo pesado dio libertades anticipadas a los que ya están condenados por rapiña, por ejemplo, en un 22%. Pero en el año 2015, la Corte dio libertades anticipadas por un 40%. Quiere decir que un 40% de los pesados obtuvo el beneficio. Entonces, ahora hablaba el ministro Bonomi, y respeto mucho, obviamente, los nuevos sistemas implementados por policía de un descenso de las rapiñas en el 2016. Y, oh casualidad, que cuando la Corte se pone más dura y no emite libertades anticipadas en aquellos porcentajes, casi la mitad, un 40% que lo había hecho el año anterior, baja drásticamente un 22%, las rapiñas disminuyen. Si ¿Usted asocia eso? Si los delincuentes siguen presos, claro, las rapiñas disminuyen. O sea que ese porcentaje de descenso de rapiñas correspondería a los que reinciden cuando salen. Acá no podemos hacer matemáticas seguras, son todas especulaciones, pero así como se especula que determinados planteamientos de la policía, que me parecen muy atinados a nivel de los barrios, del Pado, tienen sus ventajas, yo estoy especulando con que, oh casualidad, cuando la Corte se pone dura en el 2016 y le dice a los pesados, no salen en un 40%, salen en un 20%. La mitad. O casualidad, que disminuye el porcentaje. Pero ahí también tiene que mejorar un poco el sistema carcelario para los que entran por cosas menores, no estén en la escuelita del crimen. En la noche de hoy, ojalá estén ustedes conmigo, porque pienso poner un poquito de humor también. Va a poner un balde agujereado en el escenario. Se ve que le llegó entonces el dato. Sí, porque el balde representa el sistema donde usted pone los pescaditos por arriba y por los agujeros de los costados, que son los que estamos hablando ahora, el 40, el 22, el 35, y yo estoy dando cifras, estoy dando hechos objetivos. Bueno, los pescaditos se escapan. Eso es lo que vamos a hablar esta noche. Esos pescaditos que se escapan... pescaditos y pescadotes. Sí, por eso usted hacía referencia a los distintos delincuentes, a los más pesados, a los menos. Hemos hablado alguna vez acá qué pasaría con el sistema carcelario, y vos nos decías y que construyan más cárceles, que haya el doble de presos. Pero hablando de las discusiones que has tenido en los últimos días, estuvo por acá el comisionado parlamentario para el sistema carcelario el lunes, Juan Miguel Petit, que él apuesta más a las alternativas a la prisión como la forma de cambiar el rol del sistema carcelario en todo esto. Vamos a repasar algo de lo que decía el lunes, a ver qué opina, fiscal, si le parece. Algo nos pasa como sociedad. Estamos entre los 30 países del mundo que tienen más presos, en 220, estamos entre los 30 primeros lugares, y a un ritmo donde, si seguimos así, en 2024 vamos a tener en porcentaje la misma cantidad de presos que Estados Unidos, que es el primer país en el mundo. La semana pasada estuve en la cárcel de Maldonado con una persona que estaba presa porque ha robado una bolsa con 30 limones. Hay de todo en las cárceles. Hay delitos muy graves, hay personas que cometen delitos muy graves, por supuesto, o delitos organizados. Hay también delitos muy leves. O sea que se detecta la violencia y se aplica la cárcel como una medida demasiado habitual. Es como si tuvieras un hospital donde solamente hay un CTI. Te duele el estómago, al CTI. Me siento medio mareado, al CTI. Hay que pensar en penas alternativas. Yo señalo que hay que, por otro lado, reforzar los programas sociales para esas penas alternativas. Porque no alcanza solamente que la persona tenga una prisión domiciliaria o una tobillera. Hay que también acompañarlo con centros educativos, centros de trabajo de las adicciones, trabajo con la familia, capacitación para el empleo, apoyo, seguimiento en el empleo, preparación para el egreso, toda una cantidad de cosas. Porque lo que hablamos recién, si usted es un sistema tan grande, no hay manera de financiarlo. Entonces se genera un sistema muy grande, un mal sistema
y un sistema que genera violencia, que reproduce la violencia. Bueno, en lo de las medidas de reinserción estamos todos de acuerdo. Ahora, el planteo de él apunta casi que a lo contrario. ¿Qué hacemos con el que robó las 30 limones? Primero, empecemos. El que robó los 30 limones, no sabemos si no tenía 17 antecedentes. Y entonces, con 17 antecedentes, llega una nueva conducta. En lo que me es particular, no he pedido jamás el procesamiento por limones ni por gallina. Pero casos en la viña del señor puede haber de todo tipo. Así que no puedo entrar a discutir casos particulares. Ajá. Segundo punto. Es más un ejemplo que otra cosa, ¿no? Bueno, sí, pero de prisión. los ejemplos tienen a veces efecto psicológico y pintoresco que desvían la conversación hacia temas que no son racionales. No es lo más Así común que alguien esté procesado con prisión por robar limones. Eso. Pero, señora, en el último turno yo pedí un procesamiento sin prisión para un compañero de trabajo que le había robado la tarjeta de OCA a su compañero de trabajo, había hecho unas operaciones y después le compensó el tema económico y eran varios miles de pesos. Y yo, que me titulan como el duro, pedí un procesamiento sin prisión, es decir, tampoco no somos irracionales. Por lo tanto, ese ejemplo no lo contabilizo. Segundo punto, Estados Unidos, que decía Petit, tiene 700 presos o 750 cada 100.000 habitantes. Nosotros andamos en 300 y muy poquito. Así que no comparemos Uruguay con Estados Unidos. Y tercer problema, no estoy en contra de las medidas alternativas. El problema es que hoy tenemos un 61% de reincidentes. Y donde hay reincidentes es que ha fallado y en muchos casos las medidas sustitutivas a la prisión. La sanción penal es fea, pero debe de existir. Si no, no hay convivencia. Y yo les traje unas cifritas chiquitas que esta noche pienso manejar, que hacen una relación entre el delito, digamos, que más asola a una sociedad. Por supuesto que el homicidio es el más grave, pero el que asola en términos cuantitativos es la rapiña. Sí. Por algo es que hoy se hace tanto hincapié en si bajaron, si subieron las rapiñas. Y datos de relación entre rapiñas y reclusos en los últimos años, y rápidamente les digo que en el 90, por ejemplo, había 2.560 rapiñas denunciadas y 2.700 reclusos. Más o menos de igual a igual. Parejo, incluso un poco más de reclusos que de rapiñas. En el 2005, 9.000 y pico de rapiñas, 7.000 y pico de reclusos. Iba quedando atrás. Estábamos quedando atrás en un 60-70%. En el 2015, 19.000 delitos de rapiña denunciados y 10.000 reclusos. Quiere decir entonces que el problema no es de que queramos llevar a la gente a los hospitales. El problema es que la gente se enferma mucho más. El delito es mucho mayor. Y entonces, ¿qué seguimos? Aplicando las recetas de antaño y decimos las cárceles no dan más. Que las cárceles den o no den es un problema locativo y económico, no es un problema jurídico. ¿Hasta dónde vamos a decirle a los enfermos, para poder los ejemplos del doctor Petit, a quien respeto mucho, pero estoy muchas veces en desacuerdo? ¿Hasta dónde vamos a decir, no entras al hospital porque no hay camas? Y una cosa es por una gripe, perfecto, por limones, perfecto, no entras al hospital. Pero cuando tenés un paro cardíaco, cuando tenés en el año, que ahora descendieron un poquito, en el año 2015 tenés 19.420 rapiñas, no es lo mismo que en el año 1990 que tenías 2.560 rapiñas. Entonces, hay más presos porque hay más delitos y, ojo, que en el año 90 recién empezaban esos beneficios escarcelatorios que ahora se han multiplicado y nos quedan afuera de tintero. Porque además de ingresar poco al hospital por las camas, les dan de alta antes. Pero por supuesto. Pero además, ¿por qué se quiere dar tanto de alta? Usted no sospecharía de que se quiere dar rápidamente de alta a los enfermos porque el hospital tiene pocas plazas. Pero entonces ponemos el carro adelante de los bueyes. Es decir, todo lo que lleva es cifra, cifra. Hay un tema ético también en todo esto y vamos a hablar de eso. Esta noche a las 7 de la tarde en el Teatro Carlos Sheck. Yo tenía entradas para ir a ver al Cirque du Soleil y las voy a quemar y lo voy a ver. Primera fila y dialogamos durante toda la noche con ustedes expresamente. Este es el inicio de una futura carrera. De stand-upero. No. Mi carrera la tengo hace mucho. Así que otra. No hay inicio. La mía empezó... Después voy a presentar al tío Aldo, capaz que en una de esas... A los 7 años. No, a ese no me lo lleve, que lo mete preso. Me deteriora el nivel ético. El nivel ético, está muy bien. Muchas gracias por venir. El fiscal Gustavo Zubia, ya les damos paso a Alejandro y Victoria.